El fascinante poder de Sauron sin el anillo único. Pero, imagina a un ser cuya sombra se cierne sobre toda la Tierra Media, no porque empuñe un arma mágica, sino porque su propia esencia es dominación, astucia y poder primordial. Tal es Sauron, el Señor Oscuro. Incluso separado del anillo único, sigue siendo una de las mayores amenazas que jamás hayan existido en Arda. Pero no solamente eso, muchos fans asocian de inmediato la fuerza de Sauron con el anillo único, y con razón, pues la joya maldita concentra parte de su propia esencia. Pero aquí está el detalle esencial. Sauron ya era una entidad formidable antes de forjar el anillo, y lo continúa siendo sin él. Para comprenderlo, debemos explorar su origen, su naturaleza como Maya, sus poderes de manipulación y su influencia que trasciende cualquier objeto físico. Pero el origen Maya, el fundamento del poder de Sauron. Antes de ser conocido como Sauron, era Mairon, el Admirable. Pertenecía al mismo orden de seres espirituales que Gandalf, Saruman y Radagast. Los Maiar, espíritus creados por Eru Ilúvatar para ayudar a los Valar en la conformación de Arda. A diferencia de muchos Maiar, inclinados hacia la música, el arte o la naturaleza, Mairon se sentía profundamente atraído por el orden, la estructura y la perfección. Valoraba la disciplina y la eficiencia por encima de todo. Esto significa que el poder de Sauron no proviene del anillo, sino de su propia naturaleza inmortal. Ya era increíblemente hábil en la herrería, la hechicería y el arte de dar forma mucho antes de ser corrompido por Melkor Morgoth. 2. La influencia de Morgoth, el maestro de la dominación. Cuando Mairon se volvió hacia Morgoth, no fue por debilidad, sino por afinidad con sus ideales. En Morgoth vio la posibilidad de imponer orden sobre el caos, aunque fuera a través de la tiranía. De Morgoth, Sauron aprendió el arte de la corrupción espiritual, manipular voluntades, seducir corazones, torcer intenciones nobles, magia oscura a escala cósmica, ritualismo, nigromancia, la creación de bestias y ciervos, la seducción de las bellas apariencias. Recuerda que una vez adoptó formas hermosas para engañar a los elfos, como Anatar, el señor de los dones. Así, incluso sin el anillo único, Sauron ya llevaba dentro de sí todo el legado oscuro de Morgoth. El anillo solo concentraba parte de ese poder. 3. La mente estratégica, un maestro manipulador. Sauron no es solo fuerza bruta. Lo que lo hace verdaderamente peligroso es su intelecto estratégico. Engañó a los elfos para que forjaran los anillos de poder. Corrompió a hombres poderosos, transformándolos en los Nazgûl. Influyó en naciones enteras, como los Haradrim y los orientales, sin tener que luchar personalmente. Aquí está la clave. Sauron no necesita luchar con espada o hechizo. Su poder proviene de la dominación psicológica, política y espiritual. Incluso sin el anillo, conserva esta aterradora habilidad. 4. El poder innato de un Maya. Recordemos, los Maiar son espíritus inmortales. Cuando Gandalf luchó contra el Balrog, vimos a 2 Maiar en combate. ¿Qué significa esto? Escala de poder. Un Maya está muy por encima de cualquier humano, elfo o enano. Resistencia. Incluso sin un cuerpo físico, su esencia perdura. Esto fue lo que le ocurrió a Sauron, tras ser derrotado en Númenor y más tarde en la Guerra de la Última Alianza. Múltiples formas. Sauron podía asumir diferentes apariencias, aunque perdió esta capacidad tras la caída de Númenor. Por lo tanto, el anillo no le otorga inmortalidad ni poder espiritual. Ya es inmortal por naturaleza. El anillo solo amplifica su dominio externo. Por fin, su dominio sobre Mordor y sus siervos. Por fin, incluso sin el anillo, Sauron
Gobierna Mordor, un imperio fortificado. Comanda ejércitos de orcos, trolls, bestias aladas, wargos y criaturas más oscuras. Es servido por los Nazgûl, ligados a él por el destino y por sus propios anillos. En otras palabras, el simple hecho de ser el centro gravitacional del miedo ya lo hace poderoso. El anillo magnificaba ese control, pero su ausencia no borró su influencia. Espacio. 6. El miedo como arma. Tolkien nos muestra que, en la Tierra Media, el miedo en sí mismo es una de las armas más grandes de Sauron. Pueblos enteros se inclinan ante él sin haberlo visto jamás. Reinos se alinean con su poder para evitar su ira. Incluso Saruman, un maya como él, termina cayendo bajo su sombra. Incluso sin el anillo, Sauron es un mito viviente de terror. Su presencia es como una nube negra que oprime todos los corazones. Comparándolo con otros seres poderosos, para entender su fuerza sin el anillo, comparemos. Gandalf, un maya limitado por las reglas de los Valar, y aún así capaz de derrotar al Balrog y movilizar ejércitos. Saruman, con simples palabras, casi convenció a Rohan de rendirse. Balrogs, temidos incluso por los más grandes guerreros élficos. Y por favor, Sauron pertenece al mismo orden, pero con siglos de experiencia, el tutelaje de Morgoth y el dominio de toda una nación. No necesita el anillo para estar por encima de la mayoría de los seres de la Tierra Media. Y por favor. 8. El verdadero papel del anillo único. Entonces, ¿cuál era la función real del anillo? Entonces, contener parte de su esencia. Sauron vertió parte de su poder en él, asegurando el control sobre los demás anillos de poder. Ampliar su influencia. Con el anillo, su capacidad de dominar voluntades era casi absoluta. Reforzar su forma física y su fuerza. El anillo lo hacía mucho más difícil de derrotar. Pero atención. Esto no significa que fuera impotente sin él. Al contrario, incluso sin él, logró amenazar a toda la Tierra Media. El anillo era un multiplicador, no la raíz de su fuerza. Detallamen. La fascinante dualidad de Sauron. Página. Lo más intrigante de Sauron es su dualidad. Página. Una vez, fue un ser increíblemente inteligente, creativo y hermoso. Página. Tras su caída, se convirtió en el símbolo del miedo, la destrucción y la oscuridad. Página. Este contraste lo hace fascinante. Incluso sin el anillo, su fuerza reside en su mente inmortal y en su esencia, no en un arma externa. Página 10. Reflexión interactiva. ¿Y si vivieras en la Tierra Media? Ahora piensa conmigo. Si fueras un líder de los hombres en la Tierra Media y llegara la noticia de que Sauron había regresado, incluso sin el anillo, ¿te atreverías a resistirlo? ¿O te rendirías creyendo inútil la resistencia? ¿Podría tu mente soportar las promesas de poder que podría susurrarte? Esa es la esencia de Sauron. No necesita fuerza bruta para vencer, pues su arma más grande es su capacidad de hacernos dudar. Conclusión. El Señor de las Sombras existe más allá del anillo. Sauron es poderoso sin el anillo único porque es un maya inmortal poderoso por naturaleza. Aprendió la corrupción y la dominación de Morgoth. Es un genio de la manipulación y la estrategia. Gobierna ejércitos, siervos y naciones enteras. Inspira miedo absoluto en toda la tierra. Miria, el anillo único, lo hizo casi imparable, pero su esencia ya era la de un ser abrumador. Y esto, amigos míos, es lo que convierte a Sauron en una de las figuras más fascinantes de la literatura fantástica. Un enemigo que trasciende las armas, y que demuestra que el verdadero poder a menudo reside en el miedo y la influencia sobre los corazones. P.